Sí, Ya es visible. Va. ¿Qué son a mí me tocó enfermedades de la transmisión alimentaria? ¿Qué son las enfermedades de la transmisión alimentaria? Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión alimentaria, que es un problema a nivel mundial. Estas son provocadas por el consumo de aguas o alimentos contaminados que contienen entre organismos como parásitos, sustancias tóxicas. Algunos de los factores de la preparación o manipulación de los alimentos, perdón. Y vamos a pasar en el otro diapositiva. ¿Qué es una ETA? Una ETA se debe al consumo de los alimentos contaminados por bacterias patógenas, que son bacterias malas para la salud. Existen 3 tipos de esta ETA. Número 1, infección alimentaria sucede cuando cuando una bacteria ingresa en tu organismo y comienza a reproducirse. Si él contiene se contiene en un tiempo determinado, tendrá muchos más números. Número 2, intoxicación de alimentos. Sucede cuando una bacteria ingresa en tu organismo y comienza a liberar una toxina muy fuerte. Número 3, toxinfección alimentaria. Sucede cuando una bacteria ingresa a reproducir y a la vez comenzar a liberar sus, sus toxinas muy, ¿cómo le dijera? Peligrosa, y eso le puede provocar hasta la muerte a una persona. Y es muy grave, y los síntomas son como vómito, dolores abdominales, diarrea, fiebre y tos. Vamos a pasar a los tipos de contaminación como físicos, que se consideran contaminación de alimentos porque es peligro alimentario. Es cualquier extraño capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor, como por ejemplo físico. Son cuerpos extraños como huesos, cristales y efectos de personas. Y el otro es químico. Son sustancias químicas como desechables, como pesticidas, como productos de limpieza, sustancias tóxicas, biológicas. Son todos los microorganismos patógenos como bacterias, virus, como seres como insectos, aves, microorganismos y etcétera. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañero. Factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos. La temperatura. La temperatura es un elemento importante en la proliferación de bacterias, la zona de peligro para el crecimiento de las bacterias en los alimentos. Como segundo tiempo, algunas bacterias son capaces de producir de 10 a 20 minutos si tienen las condiciones adecuadas como nutrientes, humedad y temperatura. Humedad se refiere a la cantidad de agua presente en los alimentos y que se encuentran disponibles para el crecimiento de las bacterias. Eso quiere decir de que perdón, vamos a pasar para ver la tabla de temperatura para el crecimiento de las bacterias. Como por ejemplo, no sé si logran ver la imagen, compañero, es necesario hervir el agua a 40 centígrados de grados.
y cocinar a los 75 grados para que la bacteria se muera, para que no haya una bacteria en la comida o en el agua, porque eso genera, genera una infección y nos podrá provocar como vómitos, diarreas si consumimos un alimento contaminado. Y vamos a pasar a la siguiente. Los principales betas. Esto es Escherichia coli. Es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino de los seres humanos y mamíferos, que es la Escherichia coli. Es parte de la flora intestinal. Modo de transmisión. Ingesta de alimentos es por la ingestión de los alimentos contaminados con materiales fecados, como agua, carne, como verduras o por otras cosas. Medidas preventivas es como las manos después de salir del baño, preparar los alimentos bien, desinfectarlos, hervir bien el agua para que, para que, para que no haya, haya una contaminación mala y que después nos hace daño a los seres humanos. Y cólera. Cólera es producida por las bacterias Vibrio. Cólera que se encuentra en aguas hervidas o alimentos contaminados. Se presenta con síntomas leves hasta graves, como fiebre, diarrea o vómito intenso, que pueden producir la muerte en pocas horas por deshidratación si no se trata a tiempo. Disentería amebiana, producida por el parásito Entaboema histolítica de las heces de personas infectadas. El periodo de incubación es de 5 a varios meses. Se presenta con síntomas como diarrea, estreñimiento, disentería, defecar con mocos y sangre, dolores abdominales. Como recomendaciones para cómo evitar las enfermedades. Evitar asociar el trabajo si estás enfermo, porque esto puede afectar si uno está enfermo, porque puede contaminar el alimento, porque a lo mejor tiene una infección y afecta al trabajo y eso puede afectar. Por eso es recomendable no asistir al trabajo si uno está enfermo, porque una persona que se encuentra enfermo es un gran foco manejo de alimentos con heridas o quemaduras. Las, las heridas y quemaduras o cortadas almacenan muchas bacterias. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con los alimentos infectan a los mismos y pueden producir una intoxicación a la persona que los ingiera, por lo que es recomendable que en estos casos el uso de guantes desechables. Probar alimentos con los dedos. Probar alimentos con los dedos es mal visto por las personas también. Siempre se debe tener al alcance una cuchara limpia con la cual se debe probar los alimentos. Nunca se debe probar los alimentos con los dedos, porque qué tal si la persona tiene las uñas largas y tienen mucha suciedad debajo de las uñas y eso también genera un problema con los alimentos o bebidas que pueda tocar. em,
Otra es precaución al deshacer los desechos. Mantengamos los botes de basura y de reciclaje bien tapados para evitar que la basura vuele lejos, perdón, o separar, o de separar, perdón, para que no haya infecciones, porque también sabemos que cuando acumulamos basura y pues sale un mal olor y eso no está bien visto por las personas. Y eso genera también bacterias, microorganismos, virus y etcétera. Cuando se utiliza una cuando se utiliza, por ejemplo, el aceite, perdón, como el bote de aceite, es necesario que se tiene que reciclar y dejarlo en una distancia larga, porque si no también genera bacterias y eso también puede afectar a los alimentos, porque si se para una mosca encima de la botella del aceite, también sabemos que las moscas es una especie con muchas bacterias, virus, y eso puede afectar como al restaurante, como al cliente. Los lavados de manos. Los lavados de manos es antes de tocar los alimentos debes de lavar las manos. ¿Por qué? Porque si no, eh, por ejemplo, traes las manos sucias y tocas los alimentos, eso genera una infección alimentaria y eso provoca muchos daños a la salud de la persona. Por eso es recomendable lavarse las manos con agua y jabón, secar un virus o para que no haya perdón, ingreso de personas extraños al lugar de producción. Debe existir un mecanismo como la cocina, no se permiten otras personas en la cocina porque qué tal si esa persona no tiene las manos lavadas o a lo mejor está enfermo o con una herida, por ejemplo, y eso puede infectar a los alimentos. Por eso es necesario protección y precauciones en las cocinas. ¿Alguna duda, compañeros? Eh, Los síntomas de una ETA, según yo entendí, pueden ser diarrea,